Vamos a continuar con la serie de verdaderos discípulos y el tema de hoy es somos la sal de la tierra. Sí, usted y yo somos la sal de la tierra. El Señor Jesús ya lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Le invito a que oremos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por ese amor incondicional, por ese amor, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu protección, por tu provisión. Gracias, Padre. Señor, te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos reconocido, Señor, que tú eres fiel, que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestra salvación, Señor. Y ahora, Señor, queremos, Señor, escuchar, Señor, tu consejo, escuchar tu palabra, Señor. Que lo que se diga, Señor, tú quita toda aquella palabra que no edifique, sino por el contrario, que esta pueda ser útil, Señor, para la edificación y, Señor, sobre todo, Señor, para que cada corazón, cada entendimiento, cada espíritu, Señor, pueda ser renovado y transformado a la imagen de tu Hijo, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos gracias por este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la sal es el condimento más antiguo usado por los hombres. Hay registros que hablan que en China, 2700 años antes de Cristo, ya se usaba este condimento para sazonar, para dar sabor a la comida. En el libro de Job es un libro que se escribió 3500 años aproximadamente y Job hizo mención acerca de la sal. En el capítulo 6, versículo 6, él dijo, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? El uso antiguo de este condimento era para sazonar, era para la conservación de los alimentos y era algo muy apreciado que se llegó a llamar el oro blanco. Y la palabra salario que usted y yo conocemos, pues nos es familiar. Esta palabra salario viene del latín salarium, pero también a su vez salario viene de sal. ¿Y por qué de sal? Porque en la antigua Roma se le pagaban a los soldados con una porción de sal que era muy valiosa para ellos por el poder de conservación que tenía para los alimentos. Se dice que la sal tiene por lo menos 14,000 usos que son de beneficio para el ser humano. Y uno de los beneficios para el cuerpo humano es que la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco, ayuda a prevenir los calambres, ayuda a evitar la osteoporosis. También ayuda a regular el sueño. Si usted padece de insomnio, probablemente le haga falta un poquito de sal, ¿sí? También sirve para equilibrar el azúcar, inclusive, ¿sí? El cuerpo humano no puede vivir sin sal, pero el uso exceso de la sal produce también enfermedades como es la hipertensión. En los países donde cae nieve, el gobierno riega todas las calles con sal. La sal también es usada en la industria de la química, pues de ahí también producen medicamentos como el bicarbonato de sodio y algunos otros más. También es usado en la industria peletera, esto es para conservar las pieles. Con la sal se produce o se fabrica el vidrio, el jabón, el plástico, el papel,
los cosméticos. Entonces es impresionante el uso que tiene la sal. En Marcos 9:50 el Señor Jesús dijo, buena es la sal. Sí, Él dijo, buena es la sal. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esta afirmación? Vosotros sois. Entonces el discípulo ya es, no es que llegará a ser, es ya sal. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que en el momento que una persona se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados, en ese momento nace de nuevo y en ese momento ya es sal. Ya puede ser influencia en el mundo. Y lo que Jesús estaba tratando de hacer referencia al decir esto era para lo cual se usaba en aquel entonces la sal, que era para conservar, para preservar los alimentos, para darle sabor o sazonar la comida. Entonces, el discípulo de Jesús, una vez que nace de nuevo, ya tiene esta capacidad, esta cualidad de sazonar, de ponerle el ingrediente exacto a las cosas de la vida. Y de esto vamos a hablar hoy. La palabra sal viene del griego alas, que es el condimento literal, pero también tiene un sentido figurado que se traduce por prudencia. Pablo dijo a los colosenses, sea vuestra palabra sazonada con sal. O sea, que lo que diga sea prudente. Pero prudencia también se entiende por cautela, moderación, habla de un equilibrio, de un balance. También significa sensatez, buen juicio. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que la prudencia es una virtud que consiste en discernir y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, dos de las cualidades de la sal que el Jesús tenía en mente era, número uno, su poder de conservación y número dos, la cualidad de dar sabor, de dar sazón. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros el asunto de la conservación? Bueno, cuando dice que somos la sal, está diciendo que tenemos que conservar, que tenemos que guardar la palabra, el evangelio, aplicar sus verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido o el sazón o el sabor a la vida, en este caso a la enseñanza misma de la palabra. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, este pasaje es dirigido a la iglesia Filadelfia, la cual es el prototipo de iglesia de la cual espera el Señor Jesús venir. Y sus características eran estas. Fíjese lo que dice. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces hicieron dos cosas esta iglesia, dice aquí el Señor. Número uno, has guardado mi palabra, o sea que no la ha diluido, no la ha traicionado, no ha torcido la palabra, has guardado mi palabra. Y la palabra guardado significa conservado, también significa obedecer, pero tiene un alto grado significado de conservar. Y entonces, ¿qué conservan los alimentos? La sal. El Señor Jesús dice que usted y yo somos la sal de la tierra, es decir, que vamos a guardar, a conservar, a defender y a proteger, ¿qué?
las verdades del Evangelio. No las podemos diluir porque no se puede perder su sabor. Entonces el Señor Jesús decía de esta iglesia: has guardado mi palabra, y número 2, no has negado mi nombre. Solo 2 cosas espera el Señor de su iglesia: que guarde su palabra celosamente, que conserven su palabra y que la defiendan, ¿sí? Aunque esto nos provoque pues ataques o daños físicos o verbales. La sal en la Biblia, así como tiene múltiples aplicaciones en el uso de la vida del ser humano, también tiene simbolismos en la Escritura. Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, pues mataban al animal, el cual debería de ser sin mancha, lo mejor del ganado. Si eran las primicias de la cosecha, era lo mejor para Dios, hablando que a Dios le debemos de ofrecer lo mejor de sus años, lo mejor de su vida, lo mejor de todo su ser. Pero enseguida el sacerdote esparcía mucha sal, ¿sí? Tenía la medida sobre la cual tenía que esparcir ahí sobre el sacrificio. Eso tenía un simbolismo, y entonces en Ezequiel capítulo 43, versículo 23, él menciona pues que se rociaba la sal, que se esparcía ahí en el sacrificio, y dice Ezequiel 43, 23 y 24, dice: cuando acabes de expiar, esto es, de rociar la sangre que simbolizaba el perdón de pecados de la gente, dice, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto. Acuérdese que todos los sacrificios apuntaban hacia el Cordero de Dios, que en este caso era Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto. Versículo 24. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Y luego en Levíticos 2:13 dice así: y sazonarás con sal, porque esos sacrificios después se los comía el sacerdote y también la gente. Entonces tenía que ir con la medida exacta de la sal. Entonces dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces esto tiene un simbolismo. La sal tiene la capacidad, la cualidad de preservar contra la descomposición de los alimentos, y entonces habla allí de que esto simbolizaba incorrupción, preservación, pureza de lo que se ofrecía al Señor. Es decir, que este sacrificio que se ofrecía al Señor era de corazón limpio, de corazón puro, ¿sí? Porque todo eso, pues el adorador que ofrecía a Dios, él quería darle lo mejor, ¿sí? al Señor, y la sal era el símbolo de la conservación, ¿sí? Entonces allí conservaba la actitud del corazón del adorador. También habla que había una sal del pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un compromiso que hace Dios con el hombre y del hombre con Dios. Ahora, cuando Dios hacía pactos, estos se sellaban con sangre, pero aquí habla de un pacto de sal, que cuando se hacía ese compromiso se ofrecía esa sal, y todo obviamente se sellaba con ese sacrificio. Al derramar esa sangre se esparcía la sal. ¿Qué más simbolizaba esto? Bueno, que era un pacto que se iba a preservar. Yo guardo mi palabra, decía el Señor, yo la voy a conservar, lo que yo te dije lo voy a cumplir, no me voy a echar para atrás. Ese es la sal del pacto, que simboliza algo eterno, consagrado, dedicado, de una pureza
misma de las promesas de Dios. Pero también el adorador se comprometía a poner por medio de la sal ese pacto, y él se consagraba solamente para él. ¿Sí? Él decía: por toda la eternidad yo te voy a servir, tú vas a ser mi Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Ahora, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en un sacrificio que limpió nuestros pecados, lo selló con su sangre, y Jesús habló de la sangre de un nuevo pacto. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es esa sal que preserva ese nuevo pacto? Es el Evangelio, hermanos, la palabra de Dios. Dios no cambia, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. Es decir, que la palabra, las promesas de Dios van a preservar por la eternidad. Entonces, cuando Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra, ¿qué significa? Que nosotros vamos a hacer la función de la sal, conservarnos para Dios, guardarnos para Dios, caminar en santidad con Dios. Y en Romanos 12, el apóstol Pablo habla de un sacrificio que ya no es un animalito, ¿sí? Cristo es el sacrificio perfecto, y Él en sus promesas nunca se va a desdecir. Él las va a conservar. Entonces Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, esto es, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como en sacrificio vivo. ¿Y qué significa un sacrificio vivo? Es decir, que usted ahora se ofrece voluntariamente para caminar y obedecer a Dios. Usted se consagra de manera voluntaria y ahora va a obedecer a Dios. Eso es caminar en santidad, eso es guardar su palabra. Por ejemplo, si el Señor dice: perdona al que te ofende, entonces usted, como está vivo, pues le duele, ¿verdad?, que le ofendan. Pero usted voluntariamente va a perdonar al que lo ofendió. Y ese es un sacrificio que le agrada a Dios. Ya no ofrecemos un animalito, ahora nos ofrecemos usted y yo voluntariamente. Somos esclavos por amor, ¿sí? Nadie está forzado a seguir a Jesús, ¿verdad que no? Todos lo hacemos voluntariamente. Sigue explicando el apóstol Pablo: ofrezcamos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, es decir, de exclusividad para Dios. No nos comparte Dios con nadie. Así como un esposo o una esposa no comparte a su esposo y viceversa, tampoco Dios nos comparte. Así nosotros no debemos compartir a Dios ni con el diablo ni con el mundo, ¿sí? Entonces, esto es un sacrificio santo, y santo significa apartado. Entonces, nuestras vidas están apartadas ¿para quién? Para Dios. Por eso es un sacrificio santo. Y luego dice: agradable a Dios. Entonces es un sacrificio que es agradable a Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, decía: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Y luego Dios dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mi corazón se goza, se regocija porque mi Hijo hace mi voluntad. Entonces dice Pablo: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Irracional es en el sentido que va de acuerdo al razonamiento de Dios, a lo que Dios estipuló y dijo en su palabra, porque de lo contrario entonces sería irracional de nuestra parte hacer algo que no está en la palabra de Dios. Luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y bueno, siglo aquí significa mundo. Entonces, conforméis significa en el griego amoldarse. Entonces, diría que no se amolde usted al estilo de vida en el que vive el mundo, al estilo de vida en la que la gente que no conoce a Dios vive, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿dónde está nuestro entendimiento? Aquí está, en la mente. De ahí salen nuestros pensamientos, de ahí salen las ideas, ¿sí? Y la palabra transformación, bueno, es una palabra muy interesante que en el griego es metamorfosis, que normalmente se usa, ¿sí? Cuando la oruga se transforma en una mariposa, ¿verdad? De ser un gusanito se transforma en una hermosa mariposa. Entonces, pero antes la mariposa era un gusano rastrero. ¿Y qué éramos usted y yo antes? Éramos terrenales, nos revolcábamos en la tierra, nos contaminábamos, pero un día vino Jesús y sufrimos una metamorfosis, una transformación, ¿sí? Y el Señor ahora nos compara con águilas que podemos volar alto, pero algunos siguen siendo gusanos, ¿verdad? Se siguen arrastrando, se siguen revolcando, porque no han sufrido una metamorfosis. Y esa transformación solamente viene cuando nacen de nuevo. Entonces Pablo dice que todo discípulo de Jesús necesita una transformación en su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos, para que sepamos, hermanos, recuérdese usted el concepto de la sal, ¿sí? Que es prudencia, cautela, que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora le pregunto, ¿cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Agradable y perfecta. Pablo ya lo dijo, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y perfecta. Ahí está la santificación. Y Pablo dice que cuando la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de las cosas corrompidas del mundo. Entonces, cuando hacemos eso, viene la transformación. ¿Usted sabe cuál es el mejor lugar en el que un discípulo de Jesús puede estar? ¿No? Bueno, en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la perfecta voluntad de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Aquí nosotros encontramos nuestras reglas de moral, de fe, de conducta, de ministerio, del matrimonio, de lo que sea, encontramos ahí para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí donde el discípulo de Jesús debe de hacer el trabajo que hace la sal, de conservar. Tenemos que guardar la palabra, pero no allí en el librero, hermanos, como algunos lo hacen, ¿sí? Porque cuando usted perdona al que lo ofendió, eso es agradable y perfecto a Dios. Cuando usted le es fiel a su esposo o a su esposo, eso es agradable y perfecto a Dios. Cuando usted que es soltero y se casa o soltera y se casa con un hijo o una hija de Dios, pues eso es agradable y perfecto a Dios. Entonces, fíjese, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecados y Él lo selló con el pacto eterno por medio de la sangre de Jesucristo. Y entonces su palabra
es como la sal que se conserva sin corrupción, el pacto que Dios hizo con sus hijos. Así como Dios nos asegura y nos conserva la vida eterna que Él ya nos regaló, es así como hoy mis pecados pueden ser limpiados, perdonados por la misma sangre que perdonaron los pecados de Pablo y de todos los cristianos que a través de toda la historia se han convertido y han aceptado a Cristo como su Señor. Y eso es maravilloso, hermanos. Vean el poder de conservación que tiene la palabra de Dios, que es el Evangelio. La Biblia habla también de una herencia incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, reservada y conservada. Allá está esperándonos. Nadie la puede tocar. Fíjese, es más, las promesas de Dios, usted mejor que nadie, dicen que no envejecen, ¿sí? Las mismas promesas que se le dieron a Pablo a través del Espíritu Santo, esas mismas promesas son para nosotros. Las mismas promesas que se le dieron a Abraham tienen hoy vigencia para usted y para mí, ¿sí? Porque por la fe nosotros somos herederos de Abraham, ¿sí? Entonces todo esto se conserva. Ahora los discípulos de Jesús les toca hacer, o nos toca hacer, la función que hace la sal, de guardar, de preservar y de conservar. ¿De qué? De corrupción todas las verdades que se nos han depositado. Es decir, hermano, no manche su vida, no manche su corazón con el fraude, eso de que el que no tranza, no avanza, ya quítelo de su mente, ¿sí? Ya mejor seamos mujeres y hombres íntegros, honestos, porque a usted y a mí nos toca hacer la función de la sal, de conservar, de no diluir la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio. Y hoy tristemente eso es una constante. Hoy se ha perdido el sabor, todo está desequilibrado, o no tiene sal, o no tiene sabor, o está todo muy salado y le hace daño, no se puede comer, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a guardar o cómo vamos a preservar nosotros? Pues va a ser a través de nuestro testimonio, a través de vivir la palabra de Dios, de poder ser usted y yo una influencia a través de todos aquellos que nos rodean, de poder ser testimonio y luz a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y es ahí donde el verdadero discípulo de Jesús hace la función de la sal. Se guarda de pecado, ese pecado que corrompe, se guarda de corrupción, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de ese reconocimiento de fama y de cuanta cosa que el cuerpo mismo, ¿sí? O el mismo mundo ofrece. Ahora volvamos a nuestro pasaje central en Mateo 5:13, para irnos sobre el final. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Desvaneciere aquí viene del griego moraino y tiene dos significados. Uno es literal y el otro es simbólico o alegórico. Y el literal es ese que pierde su sabor, que ya no sabe, ya no da sabor ni sazón. Y el alegórico o simbólico, la traducción dice que es volverse un necio, es enloquecer. Es decir, que si somos discípulos de Jesús, nuestro libro de consulta para todo, ¿cuál es? La palabra de Dios. Entonces, si yo soy cristiana, pues debo de buscar el consejo ahí, no lo debo de buscar en el psicólogo, en los motivadores, en la astrología y en cuanta cosa que a veces se le presenta ahí en el mundo, ¿verdad?
porque entonces perdió el sabor. Y lo que está haciendo es, las promesas de Dios ya no me satisfacen, ya no me gustan, no me dan sabor, no me dan sazón. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Enloqueció. Y esto tiene un significado, mire qué interesante. En 1 Timoteo 6:3, este pasaje es una ilustración bíblica de lo que afirma, de lo que le estoy diciendo. Y dice 1 Timoteo 6:3, si alguno, no importa quién sea, pastor, líder, maestro, usted o yo, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y aquí, ¿cuál es esa doctrina? Es aquella que le lleva a buscar más de Dios, a amar más a Dios, a consagrarse a Él. Esta es la doctrina conforme a la piedad. Dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira. ¿Y qué hacen los locos? Deliran. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, o sea que no hay sal, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, esto es, las cosas de Dios, como fuente de ganancia, o sea que lucran con la palabra. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento, ¿qué significa? Que estemos contentos con lo que tenemos, ¿sí? Y aquí, ¿cuál sería entonces la palabra sazonada con sal? Contentamiento. Lo demás son locuras, hermanos. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 5:13? Dice, continúa diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tenemos que mantener el sabor, hermanos, conservar la palabra de Dios, el evangelio. Ahora déjenme terminar con una anécdota de la naturaleza. Es muy interesante, si ustedes se han de recordar y si son observadores, el Señor Jesús utilizaba este tipo de ilustraciones de la naturaleza. Por ejemplo, él habló de los pajarillos, que Dios los alimenta, y todo ello para darle una enseñanza a sus discípulos. Bueno, esta ilustración es de un animalito que se llama armiño, ¿sí? Mi hermano, por favor, le voy a presentar al animalito, el armiño. El armiño es un animalito que mide más o menos como medio metro, y en el tiempo de otoño su piel es parda, cafezosa. Son chiquitos, ¿sí? Pero ellos habitan en lugares árticos, ¿no? ¿No se puede, Obed? ¿No? Bueno, ponga usted atención entonces. Imagínense, entonces es un animalito así que mide como medio metro. Le digo, su piel es cafezosa en otoño, y ellos habitan en lugares árticos, o sea, en donde hace mucho frío. Entonces, cuando llega el invierno, su piel se vuelve blanca, ¿sí? Pero tiene una peculiaridad de este animalito, que en su cola es negra, se pone negra la colita, la punta de la cola se pone negrita ahí, y se ven hermosos estos animalitos. Entonces, investigando que la piel de estos animalitos, si usted se compra un abrigo, anda alrededor de unos 150 a 350 mil pesos, entonces es muy cara. Y en la antigüedad, cuando se cazaban a estos animalitos, lo hacían con flechas o con trampas. Y entonces, al hacerlo, pues dañaban la piel y pues perdía el valor de esta piel.
¿sí? Entonces cuenta la historia en la antigüedad que andaba un cazador siguiendo a uno de estos animalitos y lo va correteando, ¿sí? Y entonces a la hora de cazarlo con el instrumento que traía este cazador, pues va y corre el animalito, pero el animalito se encuentra con una zanja y en esa zanja había agua, pero también había lodo y por ahí pasaban todos los animales y entonces pues cuando pasaban todos los animales pues esta agua pues se hacía como lodo, entonces a la hora de que este otro animalito iba a escapar pues se enfrenta con esa zanja y vio pues ese lodo y entonces se queda ahí paralizado este animalito y se pone nervioso y se tira. Entonces el cazador pues se queda sorprendido y dice, pues ¿qué le pasó a este animalito? Y bueno, pues al llegar con él pues le pega, lo mata. Y entonces pues él dice, pues ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se tiró? ¿Por qué se abandonó? Y dijo, voy a comprobar mi teoría, dice, voy a cazar a otro animalito. Y entonces su teoría era arrinconar al animalito y llevarlo al fango, al lugar donde estaba sucio. Y entonces pues dijo, si mi teoría es esa, pues va a resultar. Y efectivamente va correteando a otro animalito igual, sucede lo mismo. Y con esto, pues esto nos da una gran lección. Este animalito con esa piel tan blanca, tan limpia, tan brillante, tan pura, prefiere morir que ensuciarse en el fango, ¿sí? Eso hace un animalito, hermanos. El Señor Jesús no se ensució. El apóstol Pedro no se ensució. El apóstol Pablo tampoco. Y muchos otros no se ensuciaron. Prefirieron morir a ensuciarse. Y hoy tristemente hay muchos disque cristianos que prefieren ensuciarse a guardarse, aún conociendo la palabra de Dios. Hermanos, guardemos la sal del Evangelio, preservemos las verdades, la palabra de Dios. Guardemos que nuestro mensaje, nuestra enseñanza, nuestro testimonio sea sazonado con sal, porque esa es la que confronta con el pecado. Pero todo ello tiene que ser con la medida exacta, ni más ni menos, como lo dice Dios en su palabra. Y voy a usar la exhortación que usó el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, y les dijo, obviamente todo inspirado por Dios, ¿verdad? Claro está, les dijo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese sea nuestro culto racional, hermanos, que lo hagamos con entendimiento, porque eso es agradable a Dios. Preservemos las verdades, démosle sabor al Evangelio con nuestro testimonio. Amén. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios les bendiga. Voy a invitar a mi hermano Manuel para